Alonso, un hombre humilde y trabajador, recorría las calles de la ciudad empujando un pequeño carrito lleno de frutas. A su lado, caminaba su hija Clara, una niña de apenas 7 años, cuya sonrisa tierna era su única fuente de fortaleza en medio de tantas adversidades. Alonso, con ropa gastada pero limpia, ofrecía sus frutas a los transeúntes, con la esperanza de ganar lo suficiente para dar de comer a Clara. «Lleve las frutas más dulces, amigos. Papaya, piña, mango. Ayúdeme a llevar algo de comer a casa», gritaba con esperanza, aunque sus ojos delataban el cansancio. Una mujer bien vestida, llamada Isabel, pasó cerca de él. Al escuchar su voz, detuvo su paso y observó la escena. Alonso cargando una canasta mientras Clara lo ayudaba, sin dejar de frotarse la barriga, claramente hambrienta. «Papá, ¿hoy podremos comer algo rico?», preguntó Clara con una mezcla de ilusión y tristeza. «Claro que sí, hija. Mira, estos señores seguro comprarán». «Ya verás que sí», le respondió Alonso, intentando mantener la calma. Isabel, conmovida, decidió acercarse. «¿Cuánto cuesta la papaya?», preguntó con una sonrisa amable. «2 monedas, señora. Pero están fresquitas y dulces», respondió Alonso con entusiasmo. Isabel sacó un billete grande y lo extendió hacia Alonso. «Deme todo lo que tenga. Y quédese con el cambio», dijo con determinación. Alonso y Clara no podían creerlo. Pero su alegría se convirtió en desconcierto al descubrir que el billete era falso. La decepción llenó sus rostros, y Alonso trató de consolar a su hija. Isabel, al notar lo sucedido, regresó rápidamente al lugar. «Perdóname, no sabía que te habían dado un billete falso. Toma este dinero verdadero, y además, ven conmigo. Tengo algo que ofrecerte». Alonso dudó, pero la bondad en los ojos de Isabel lo convenció de aceptar la ayuda. Así comenzó una nueva etapa en sus vidas, llena de esperanza, pero también de desafíos inesperados. Isabel llevó a Alonso y Clara a un restaurante cercano. Mientras Clara devoraba un plato de sopa caliente, Isabel y Alonso conversaban. «No quiero sonar entrometida, pero vi lo que pasó con el billete falso y sé que no es la primera vez que enfrentas algo así, ¿verdad?», preguntó Isabel, con un tono suave pero directo. Alonso bajó la mirada, incómodo, pero decidió ser honesto. «Tiene razón, señora. La vida no ha sido fácil desde que mi esposa nos dejó. Trabajo todos los días para que Clara no pase hambre, pero hay días en que no vendo nada y apenas podemos comer». Isabel suspiró profundamente y observó a Clara, que ahora sonreía con inocencia al probar un jugo fresco. «Tu hija merece un futuro mejor. Tú también lo mereces. Y creo que puedo ayudarte. Tengo una empresa de distribución de alimentos, y siempre estoy buscando personas honestas y trabajadoras. ¿Qué opinas de trabajar conmigo?», dijo Isabel con una sonrisa cálida. Alonso parpadeó, incrédulo. «¿Y yo? ¿En una empresa?». «Señora, no sé hacer más que vender frutas en la calle. No tengo estudios, ni experiencia». Isabel negó con la cabeza. «No subestimes lo que haces. Has aprendido a manejar clientes, calcular precios y administrar tu tiempo. Eso ya es un gran comienzo. Además, yo me encargaré de capacitarte». Alonso tomó un momento para procesar la oferta. Miró a su hija, que parecía más feliz que nunca, y pensó en lo que esto significaría para su futuro. «Acepto. No sé cómo agradecerle, pero haré lo que sea necesario para que esto funcione». «Eso quería escuchar. Mañana comenzamos. Por ahora, quiero que pasen la noche en un lugar seguro. No es mucho, pero tengo un apartamento que pueden usar hasta que encuentren algo mejor». Alonso no pudo contener las lágrimas. Isabel no solo les estaba ofreciendo un trabajo, sino también dignidad y esperanza. Al día siguiente, Alonso se presentó en las oficinas de Isabel, vestido con ropa nueva que ella misma le había proporcionado. Era un mundo completamente distinto al que estaba acostumbrado. Escritorios elegantes, teléfonos sonando, y empleados bien vestidos moviéndose con prisa. Isabel le presentó a su equipo y le explicó que comenzaría en el almacén, organizando productos y ayudando con las entregas. Era un trabajo sencillo, pero para Alonso, significaba el primer paso hacia una vida mejor. Mientras tanto, Clara empezó a asistir a una escuela cercana, algo que no había podido hacer en mucho tiempo. Su entusiasmo por aprender y su naturaleza amigable pronto la convirtieron en la favorita de sus compañeros y maestros. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos empleados en la empresa de Isabel comenzaron a murmurar sobre Alonso, cuestionando por qué alguien con tan poca experiencia había sido contratado.
Uno de ellos, Martín, un supervisor ambicioso, empezó a ponerle trabas. ¿De verdad crees que alguien como tú puede trabajar aquí? Este no es un mercado callejero. Mejor renuncia antes de que te despidan, le dijo Martín con desprecio un día en el almacén. Alonso, aunque dolido, decidió no rendirse. Sabía que estaba ahí por Clara, y nada lo haría retroceder. El ambiente en el almacén estaba tenso. Alonso trabajaba con esmero, asegurándose de cumplir con todas las tareas asignadas, pero Martín parecía estar decidido a hacerlo fracasar. Desde críticas constantes hasta asignarle las tareas más complicadas, Martín no perdía oportunidad para menospreciarlo. Alonso, ¿qué es esto? ¿Otra vez pusiste las cajas equivocadas? ¿Acaso sabes leer las etiquetas? Gritó Martín, señalando unas cajas mal ubicadas. Alonso miró las cajas y notó que el error no era suyo, alguien más las había movido. Sin embargo, en lugar de discutir, respiró profundo y contestó con calma. No fui yo, pero lo resolveré de inmediato. Martín frunció el ceño. Esperaba una reacción impulsiva, pero Alonso permaneció tranquilo, algo que comenzó a llamar la atención de los demás empleados. Días después, un gran pedido llegó al almacén, con la instrucción de ser entregado a varios clientes en un tiempo récord. Martín, buscando sabotear a Alonso, asignó las tareas más difíciles a su equipo, dejando a Alonso con las rutas más largas y los paquetes más pesados. Veamos si el favorito de Isabel puede manejar esto, murmuró Martín mientras los demás empleados observaban en silencio. Pero Alonso no se dejó intimidar. Organizó las entregas de manera eficiente, utilizando su experiencia como vendedor callejero para planificar las rutas más rápidas. Incluso ayudó a sus compañeros cuando terminaron retrasados con sus propias tareas. Cuando Isabel llegó al almacén al final del día, los pedidos estaban entregados en su totalidad, y todos los empleados comentaban cómo Alonso había liderado la jornada. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Isabel, sorprendida por el orden y la rapidez con la que se habían gestionado las entregas. Uno de los empleados se adelantó. Fue Alonso, señora. Organizó todo y ayudó a que termináramos a tiempo. Incluso se encargó de los pedidos más complicados. Isabel miró a Alonso con una sonrisa de orgullo. Sabía que tenía razón al contratarte. Bien hecho, Alonso. Martín, al escuchar esto, se llenó de rabia. Pero antes de que pudiera decir algo, Isabel lo miró fijamente. ¿Y tú, Martín, qué tienes que decir al respecto? ¿No eras tú quien dudaba de su capacidad?, preguntó con un tono severo. Martín, acorralado, balbuceó. Yo, solo quería ponerlo a prueba, para asegurarme de que estuviera a la altura. Isabel negó con la cabeza. Las pruebas no se hacen con trampas. Alonso ha demostrado su valía, y tú podrías aprender algo de su actitud. Esto no volverá a suceder. ¿Ha entendido? Martín asintió en silencio, mientras los demás empleados comenzaron a aplaudir a Alonso. Por primera vez en mucho tiempo, Alonso sintió que su esfuerzo era reconocido. A partir de ese día, Alonso comenzó a ganarse el respeto y la amistad de sus compañeros. Incluso aquellos que al principio dudaban de él ahora lo veían como un ejemplo de trabajo duro y humildad. Clara, por su parte, florecía en la escuela. Su desempeño académico mejoraba, y su alegría era contagiosa. Un día, llegó a casa emocionada con un dibujo que había hecho en clase, una familia bajo un arco iris, con las palabras gracias, papá, por todo. Isabel, al ver el dibujo, no pudo evitar emocionarse. Alonso había cambiado la vida de Clara, pero también la de todos los que lo rodeaban, incluyendo a Isabel misma. Alonso, tengo una propuesta para ti, dijo Isabel una tarde mientras revisaban las cuentas del almacén. Dígame, señora Isabel. Estoy listo para cualquier cosa, respondió él, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Quiero ascenderte. Quiero que seas el encargado del almacén. Nadie conoce este lugar como tú, y confío plenamente en tu capacidad para liderar. Alonso, conmovido, aceptó con gratitud. Sabía que esto era solo el comienzo de una nueva etapa para él y Clara. Los días pasaron, y la relación entre Alonso e Isabel se volvió más cercana. Aunque comenzaban como jefa y empleado, sus conversaciones empezaron a ser más personales, llenas de confianza y complicidad. Isabel a menudo pasaba tiempo con Clara, llevándola al parque o ayudándola con sus tareas escolares. La niña, siempre curiosa, comenzó a llamar a Isabel tía Isa, algo que Isabel aceptó con una sonrisa. Una noche, Isabel decidió invitar a Alonso y a Clara a cenar en su casa. Era una ocasión especial,
y Clara estaba emocionada. «Papá, ¿puedo usar mi vestido bonito? Quiero verme como una princesa», dijo Clara, mientras Alonso le arreglaba el cabello. «Claro que sí, mi pequeña. Hoy será una noche especial», respondió Alonso con una sonrisa. Cuando llegaron, Isabel los recibió con una mesa cuidadosamente preparada. Clara corrió a abrazarla, y Alonso, aunque algo nervioso, no pudo evitar sentirse agradecido por todo lo que Isabel había hecho por ellos. «No tenías que hacer todo esto, Isabel. Ya has hecho demasiado por nosotros», dijo Alonso mientras se sentaban. «No es demasiado, Alonso. Ustedes dos han traído luz a mi vida de formas que no imaginé», respondió Isabel, mirando a Alonso con calidez. Durante la cena, compartieron historias de sus vidas. Isabel habló de su infancia, marcada por las estrictas expectativas de su familia. Alonso, por su parte, compartió cómo había conocido a la madre de Clara y cómo, a pesar de todo, siempre había buscado mantener a su hija feliz. «Nunca había conocido a alguien tan dedicado como tú, Alonso. Eres un hombre increíble», dijo Isabel, con un brillo especial en los ojos. Alonso, sorprendido, respondió tímidamente. «Y yo nunca había conocido a alguien tan generoso como tú, Isabel. Has cambiado nuestras vidas. No sé cómo agradecerte». Después de la cena, mientras Clara jugaba en el jardín, Isabel y Alonso se sentaron en la sala. La conversación tomó un tono más personal. «Isabel, nunca te lo he preguntado. Pero, ¿por qué haces todo esto por nosotros? Podrías haber seguido tu vida sin preocuparte por un hombre que vendía frutas en la calle», dijo Alonso con sinceridad. Isabel suspiró antes de responder. «Alonso, cuando los vi ese día, algo en mí cambió. Vi tu esfuerzo, tu amor por Clara, y me di cuenta de que muchas veces damos por sentadas cosas que otros luchan por conseguir. Pero, además, hay algo en ti que me inspira, algo que me hace querer ser mejor». Alonso sintió que su corazón latía más rápido. Por primera vez en años, sintió algo más allá de la gratitud o el deber. «Yo también siento algo especial por ti, Isabel. Desde que entraste en nuestras vidas, has sido más que una ayuda, has sido una esperanza», dijo Alonso, mirándola directamente a los ojos. Isabel, emocionada, tomó su mano. «Quizás esta esperanza sea algo que podamos construir juntos». A partir de esa noche, Alonso e Isabel comenzaron a compartir más tiempo juntos, no solo como amigos, sino como dos personas que empezaban a soñar con un futuro común. Clara, con su inocencia, lo notó de inmediato. «Papá, ¿Isa será mi nueva mamá?», preguntó un día mientras volvían de la escuela. Alonso, sonrojado, no supo qué responder. «Bueno, ella es una persona especial para nosotros, Clara. Todo a su tiempo». Pero Isabel, al escuchar esta conversación más tarde, decidió enfrentar sus propios sentimientos. «Alonso, no sé qué nos depara el futuro, pero quiero ser parte de sus vidas. Tú y Clara son lo más hermoso que me ha pasado». Alonso, emocionado, la abrazó. «Isabel, no sé cómo explicarlo, pero siento lo mismo. Si estás dispuesta a intentarlo, yo también lo estoy». Todo parecía marchar bien para Alonso, Clara e Isabel. Alonso había comenzado a desempeñarse como encargado del almacén, ganándose el respeto de sus compañeros, mientras Isabel se encargaba de fortalecer el vínculo con Clara. Pero como la vida no siempre es predecible, una figura del pasado de Alonso apareció de forma inesperada: Sofía, la madre de Clara. Un día, mientras Alonso y Clara regresaban de la escuela, Sofía estaba esperándolos frente a su hogar temporal. Vestía ropa costosa, pero su expresión delataba preocupación. «Alonso, necesito hablar contigo», dijo con voz temblorosa. Alonso, sorprendido y lleno de confusión, respondió con frialdad. «¿Qué haces aquí, Sofía? Te fuiste sin mirar atrás. No tienes derecho a aparecer ahora». Clara, quien nunca recordaba a su madre, se aferró a la mano de Alonso, asustada. «Por favor, solo dame 5 minutos. Es sobre Clara y sobre nosotros», respondió Sofía. En la conversación que siguió, Sofía reveló una impactante verdad. Había regresado porque estaba enferma y necesitaba un trasplante de médula ósea. Tras consultar con los médicos, descubrió que Clara era su única posibilidad de supervivencia. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si no lo hago, no sobreviviré», dijo Sofía, llorando. Alonso, lleno de emociones encontradas, miró a Clara. Ella, a pesar de su corta edad, entendió lo que estaba en juego. «Papá, si puedo ayudarla, quiero hacerlo».
Aunque no la conozco, es mi mamá, ¿no?, dijo Clara con valentía. Isabel, al enterarse de la situación, decidió apoyarlos, dejando de lado cualquier rencor hacia Sofía. Juntos acompañaron a Clara al hospital para realizar las pruebas necesarias. Las pruebas confirmaron que Clara era compatible. La operación se llevó a cabo con éxito, y Sofía comenzó a recuperarse. Durante su tiempo en el hospital, tuvo la oportunidad de conocer realmente a su hija, quien, a pesar de todo, mostró un corazón generoso. «Clara, no merezco tu bondad, pero gracias por darme una segunda oportunidad», le dijo Sofía entre lágrimas. Sin embargo, el regreso de Sofía no significó un cambio inmediato en las dinámicas de la familia. Alonso dejó claro que su prioridad siempre sería Clara y que su vínculo con Isabel era inquebrantable. Pero Isabel, siempre sabia y generosa, sugirió algo que nadie esperaba. «Sofía, quizás esta sea tu oportunidad para comenzar de nuevo. Clara puede tener una relación contigo, pero también necesita estabilidad. Y Alonso, tú necesitas cerrar este capítulo de tu vida». Alonso miró a Isabel, comprendiendo que su amor por ella iba más allá de cualquier adversidad. Sofía, en un acto de humildad, aceptó que lo mejor era alejarse para reconstruir su vida, pero prometió mantener el contacto con Clara. Unos meses después, Isabel organizó una pequeña celebración en casa para Alonso y Clara. Era una noche especial, pues se cumplía un año desde el día en que los había conocido. Mientras Clara jugaba con sus nuevos amigos, Isabel tomó la mano de Alonso. «Nunca imaginé que ayudar a un hombre en la calle cambiaría mi vida. Pero aquí estamos, construyendo algo hermoso», dijo Isabel, con una sonrisa. «Y yo nunca pensé que alguien como tú podría mirar a alguien como yo». «Gracias, Isabel, por creer en mí», respondió Alonso. De repente, el timbre de la puerta interrumpió el momento. Isabel, algo desconcertada, fue a abrir. Del otro lado, estaba un hombre desconocido que sostenía un sobre. «¿Usted es Isabel Rojas?», preguntó. «Sí, soy yo. ¿Qué sucede?», respondió Isabel. El hombre le entregó el sobre y se marchó sin decir más. Dentro había una carta de un abogado, revelando que un familiar lejano de Isabel había fallecido, dejando una herencia inesperada, una gran finca con tierras agrícolas. Isabel, emocionada, pensó en Alonso. «¿Sabes lo que esto significa? Podríamos comenzar un negocio juntos. Una finca, frutas frescas. Es perfecto para ti, Alonso». Pero antes de que pudieran celebrar, Isabel leyó una última línea en la carta. «Sin embargo, esta herencia tiene una condición. Debe ser compartida con la familia del beneficiario, sin excepciones». Isabel se quedó en silencio, procesando las palabras. Entonces miró a Alonso y a Clara, quienes la miraban con curiosidad. «¿Qué pasa, Isabel?», preguntó Alonso. Isabel, con una mezcla de emoción y lágrimas, respondió. «Esta herencia es para los tres, porque ahora somos una familia». Alonso la abrazó, y Clara se unió a ellos, sellando el final de una historia que, aunque comenzó en la adversidad, floreció con amor, valentía y segundas oportunidades. Años después, Alonso y Isabel convirtieron la finca en un próspero negocio que daba empleo a muchas personas de la comunidad. Clara creció rodeada de amor y estabilidad, orgullosa de los sacrificios y esfuerzos de su padre y su nueva mamá. Y aunque la vida les presentó desafíos, juntos demostraron que con amor y unión, todo es posible. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.